Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 3 del aula Gerencia de Proyectos. El día de hoy estamos desarrollando esta sesión sincrónica de acuerdo a lo que tenemos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Ya prácticamente pues nos encontramos en la recta final del aula, en los últimos apartados del curso en realidad. Como es de su conocimiento, durante el desarrollo de la sesión sincrónica yo voy a compartir una presentación que tengo preparada pues para el día de hoy. Al finalizar, si existe conexión, pues procederé a responder dudas, inquietudes a las cuales pues haya lugar. Bien. Además de pues de darle la bienvenida, les recuerdo que en este módulo tenemos programado el desarrollo de algunas actividades. Esas actividades ya se encuentran habilitadas de acuerdo a nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Em, la primera de esas actividades, que es la evaluación caso de negocio, estará habilitada desde el día 23 de noviembre hasta el próximo 30 de noviembre. Em, Posteriormente a esa actividad se habilitará el quiz de el módulo número 2, el cual permanecerá habilitado entre el 30 de noviembre hasta el día 7 de diciembre. Acá lo más importante, yo les pido es que pues participen en el desarrollo del curso en estos espacios de manera lo más adecuada posible, porque el día 11 de diciembre terminará las actividades de los docentes de la universidad. Ya no, pues a partir de ese día no desarrollaremos más actividades por este año en la plataforma. Por lo tanto, eh, no habrá mucho más espacio para la finalización y el desarrollo total, por decirlo así, del curso. El curso irá, como lo acabo de mencionar, hasta el día 21, pero la actividad docente irá hasta el día 11 de diciembre. Por lo tanto, la invitación es a que ustedes entreguen este ejercicio, realicen su respectiva presentación del quiz número 4 y realicen también muy anticipadamente y oportunamente la presentación de la evaluación acumulativa del curso. A más tardar el día 11 de diciembre ustedes deben conocer la mayoría de las notas del curso, por lo menos de todas las notas hasta la evaluación final, hasta antes de la evaluación final, porque a partir de allí, como les digo, ya no habrá participación de los docentes. La evaluación es una actividad que se evalúa de manera automática. La plataforma lo realiza de esa manera, por lo tanto, ustedes conociendo el resto de esas calificaciones, estarán allí habilitadas y em, ustedes podrán en ese sentido conocer su nota final una vez presenten esa evaluación acumulativa del curso. Mi recomendación es que realicen esa presentación de esa actividad entre los días 7 y 11. En dado caso, si se llega a presentar algún inconveniente, alguna dificultad, consulten al profesor, consulten al docente dentro de esos días y el profesor los va a poder ayudar no solamente en esta asignatura yo, sino, sino en todas las asignaturas que ustedes en este momento estén cursando. Porque como lo digo, después del 11, pues no hay forma en que el docente los pueda ayudar. No le escriban a los profesores después del 11 de diciembre, escríbanle de pronto directamente al director de la facultad si él de pronto los puede ayudar con alguna particularidad. Mi invitación es a que realicen su presentación de actividades antes del 11 de diciembre. Allí voy a estar yo, por lo menos hasta esa fecha, pendiente del desarrollo del curso y ayudándolos en cualquier situación que surja o cualquier eventualidad. Esta módulo número 2 se denomina viabilidad de proyecto. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos estudios de factibilidad que dan forma precisamente a
esos resultados que se buscan de verificación previa a la ejecución de proyectos. En primer lugar, para el día de hoy voy a hacer una breve introducción al módulo. Vamos a hablar de qué se tratan los proyectos, qué son los estudios de factibilidad, dentro de los cuales vamos a encontrar el de mercados, el técnico, el financiero y el legal y administrativo. Y finalmente pues vamos a ver de qué se trata, qué son esos estudios de evaluación de proyectos y en qué momento se realizan. Bien, las actividades ya están mencionadas, ya les hice una breve introducción a esos espacios para el desarrollo del curso y la recomendación que ya también fue hecha sobre la presentación de actividades, ¿no? Dentro de los tiempos, teniendo en cuenta eh, esa fecha en que ya de acompañamiento a los docentes hasta cuándo va a ir. De igual manera, para quienes no puedan presentar esa actividad en ese tiempo, ya pues no es ninguna obligación, ¿no? De todas maneras, la actividad va a permanecer habilitada hasta la medianoche del día 20 de diciembre. Bien, hablemos entonces inicialmente de qué se tratan esos estudios de factibilidad. Y es que a la hora de poner en marcha una idea de negocio, un emprendimiento, primero nosotros debemos validar que eso que queremos desarrollar es posible desarrollarlo, ¿sí? Que estamos dentro del escenario en el cual van a poder alcanzarse esos elementos que yo quiero llegar a alcanzar o llegar a desarrollar con mi emprendimiento. En ese sentido, vamos a poder encontrar estructurados 4 tipos de estudios que me permiten a mí validar desde diferentes perspectivas que efectivamente ese emprendimiento que quiero desarrollar o ese proyecto que quiero ejecutar está dentro del marco de lo viable, ¿no? Esas perspectivas son la de mercados, la técnica, la financiera y la legal y administrativa. Todas ellas evalúan aspectos totalmente independientes, particulares. En el caso de la evaluación financiera, toma información de los otros apartados para realizar una construcción mucho más aterrizada del escenario posible que puede llegar a tener el proyecto, pero todos estos apartados que se evalúan previamente se realizan con el sentido de que también puedan optimizarse, es decir, que a partir de eso que se identifica en cada uno de ellos, pues yo pueda desarrollar e implementar estrategias para lograr la optimización de esos resultados. Bien, ¿qué objetivos tiene entonces estos estudios de factibilidad? En primer lugar, pues precisamente determinar la factibilidad técnica, económica, operativa y jurídica que va a tener el proyecto, lograr la identificación general del problema que se va a abordar y tener conocimiento de esas actividades que se van a ejecutar para poder dar solución a la problemática. Y además de esto, planear diferentes rumbos, planear diferentes caminos, plantear alternativas para el desarrollo del proyecto, en dado caso que a futuro se presenten algunas variaciones, algunas modificaciones, algunos inconvenientes. Y de esa manera, pues nosotros sepamos cómo reaccionar ante diferentes escenarios que pueda llegar a tener el proyecto. ¿Para qué sirven los estudios de factibilidad? Sirven para desarrollar aquellos proyectos que no son factibles, para evitar desarrollarlos, perdón. Desde esta perspectiva o desde estos estudios de factibilidad nosotros podemos darnos cuenta de algún proyecto que no va a representar ganancias, no va a generar utilidades, que por allí desde la perspectiva técnica no se va a poder desarrollar. Es decir, yo quiero desarrollar un producto, pero en realidad eso es imposible de hacerlo. Entonces, desde estos estudios de factibilidad nosotros podemos darnos cuenta que no es oportuno desarrollar un ejercicio de emprendimiento. Por ejemplo, puedo desarrollar el proyecto o un producto en particular que es demandado dentro del mercado, pero el mismo puede llegar a tener un costo demasiado alto y mi público objetivo o el público en términos generales no está en la capacidad económica de adquisición de ese tipo de productos a ese nivel. Entonces, desde esta perspectiva o desde estos estudios de factibilidad podemos rechazar la ejecución o elaboración de ese proyecto porque validamos que efectivamente el mismo no va a ser útil o no es que no se vaya a ser útil, sino no va a ser viable para su elaboración.
Y de cierta manera también podemos aterrizar a partir de estos estudios de factibilidad a todo el personal administrativo y técnico del proyecto respecto a las expectativas reales que va a tener el desarrollo del mismo. De cierta manera les vamos a decir realmente qué pueden llegar a esperar del proyecto, qué van a poder encontrar, qué se va a poder desarrollar, qué se va a poder realizar con la ejecución del proyecto, ¿no? Vamos a tener una perspectiva real de lo que se puede desarrollar, no vamos a crear por allí expectativas no adecuadas para el proyecto, sino vamos a ser conscientes de qué es lo que queremos desarrollar y cuánto podemos desarrollar de eso. ¿De qué se trata entonces el estudio de factibilidad de mercados? El estudio de factibilidad de mercados busca identificar eh, puntualmente o de manera cierta cuál es el público objetivo hacia el cual va a ir dirigido el proyecto. ¿Quién tiene esa necesidad? ¿Quién tiene esa expectativa? ¿Qué grupo de personas están deseosas por un producto con X o Y característica? Vamos a lograr identificar puntualmente. Lo que buscamos con este estudio de mercado es evidenciar principalmente que existe un grupo de personas, un grupo de individuos que están deseosos por adquirir, por comprar, que tienen la intención de consumir ese producto que yo he ideado en ese proyecto de emprendimiento, en esa idea de negocio. Y es acá a partir de este momento en que yo identifico que efectivamente hay una necesidad y esa necesidad la tiene un grupo de personas que estarían por lo menos con la intención de adquirir un producto que cumpla con esos requerimientos. Pero más allá de identificar que efectivamente existe un número o un nicho de mercado potencial, acá se busca identificar características puntuales que tengan esos potenciales compradores, es decir, poder identificar realmente qué es lo que ellos quieren en esos productos o servicios, qué necesidad tienen, qué es lo que quieren o desean comprar, qué quieren que en términos funcionales o técnicos tenga esos productos que van a adquirir, es decir, determinar realmente cuáles son esas necesidades y esos requerimientos que tienen los clientes, porque estos requerimientos y necesidades se tienen que transformar en objetivos que deben cumplir o que van a cumplir el equipo técnico, es decir, el equipo que va a desarrollar ese producto que se le ofrece al cliente. De nada serviría que yo identifique que unos clientes tienen la necesidad de tener unos tenis con plataforma y yo en mi equipo técnico desarrollo unos tenis que no tienen plataforma. Es de cierta manera a partir de allí donde se va a construir el éxito de ese proyecto, el éxito de ese producto que yo voy a ofrecer, ¿no? De traducir adecuadamente esas necesidades que tienen los clientes en objetivos que pueden llegar a ser alcanzados por parte de mi equipo operativo. Y más allá entonces de también identificar estas necesidades particulares de los clientes, vamos a identificar características de los potenciales consumidores que tiene mi equipo, como su capacidad de adquisición, como también los sitios donde ellos viven, los canales de comunicación que ellos utilizan. ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, háganse una idea de que la mayor cantidad de clientes potenciales que yo he identificado dentro de mi mercado viven al suroccidente de la ciudad. Entonces, a mí de qué me serviría poner un punto de venta al nororiente de la ciudad, ¿no? Estaría totalmente alejado de mi nicho de clientes. O por ejemplo, si yo identifico que la mayoría de mis consumidores o potenciales consumidores utiliza canales de comunicación como redes sociales y que no utilizan nunca televisión o radio, ¿de qué me serviría a mí desarrollar campañas publicitarias por radio y televisión? No tendría sentido, ¿no? A partir de estos elementos que se encuentran en el estudio de mercados, yo puedo, en primer lugar, determinar si realmente existe entonces un número potencial de clientes que quieren adquirir mi producto. Podré identificar puntualmente cuáles son las necesidades de esos clientes y podré identificar características de esos clientes para posteriormente diseñar y desarrollar estrategias que me permitan a mí llegar al cliente final. ¿Bien? En segundo lugar, encontramos el estudio de factibilidad técnica, como lo acabo de mencionar. El mismo se suple de los resultados que alcanza el estudio de mercado.
en la identificación de necesidades del cliente, porque acá lo que se busca es darle viabilidad al desarrollo del producto o el servicio que se va a prestar. Es decir, tener en cuenta eso que se quiere hacer y hacer la construcción del mismo. Determinar cómo es el paso a paso, qué actividades se van a desarrollar para construir ese producto, qué materiales se necesitan, dónde encuentro esos proveedores de esos materiales, qué herramientas de trabajo necesito, qué maquinaria, ¿sí? Qué tan capacitado debe estar mi grupo de trabajo, mi equipo de trabajo, si necesito capacitarlo en ese ejercicio que van a desarrollar, si necesito capacitarlo en la utilización de la maquinaria. Acá podré determinar cuáles son cada una de las actividades que se va a ejecutar en el proyecto, ¿sí? Es decir, esas actividades de transformación de esos elementos, materias primas e insumos en productos terminados que se le van a ofrecer al cliente. Y acá podré entonces encontrar varios resultados significativos para el proyecto. Podré identificar unos costos asociados a, por ejemplo, la utilización de maquinaria, a la contratación de personal, costos también asociados a la materia prima a utilizar. Podré hacer una proyección en cuanto a el ejercicio de compras de todos estos elementos, una proyección en cuanto al pago de mano de obra que se va a contratar para desarrollar esos productos y podré realizar un cálculo básico del costo unitario, por lo menos productivo, es decir, de los costos directos de operación y los indirectos, un estimado de cuál sería ese costo unitario que tendría cada uno de los productos que yo elabore. Tendría un elemento básico allí para desarrollar mi ejercicio. Más allá de esto, lograremos entonces encontrar una proyección, por lo menos, de los egresos, teniendo en cuenta esa proyección que voy a tener de elaboración de productos. ¿De dónde sale esa proyección de elaboración de productos? Obviamente del resultado del estudio de mercado, ¿no? Y una proyección de ventas que puede llegar a tener la organización. Después de esto, encontramos el estudio de factibilidad financiera, pero antes de ver el estudio de factibilidad financiera, yo quiero que veamos el estudio legal y administrativo, porque él mismo también va a elaborar o a producir información que se utiliza dentro del estudio financiero. Porque el estudio legal administrativo se busca o se encarga de validar que efectivamente se encuentra con todos los lineamientos de tipo estructural y de tipo legal para que el proyecto se pueda desarrollar. Es decir, busca que efectivamente ese proyecto que estemos desarrollando cumpla con las regulaciones de entes gubernamentales que regulan precisamente el mercado, ¿no? Que cumplamos con la estructura organizacional que requiere el proyecto, es decir, con esa desglose de procesos operativos, de procesos de soporte, de procesos estratégicos, que cumplamos con la normatividad en cuanto a los aspectos de eh, contratación de personal, de protección al consumidor, al medio ambiente. Porque de cierta manera esto también implica el desarrollo o el cumplimiento de algunos requerimientos de calidad mínima que puede llegar a establecer el gobierno o el estado en el cual nosotros competimos. Esto da como resultado también unos gastos administrativos, gastos que no están asociados a la operación de la organización, sino que están orientados por allí a tener criterios asociados puntualmente a actividades netamente administrativas y a gastos netamente administrativos, pero también se tienen en cuenta a la hora del desarrollo del ejercicio productivo, ¿no? En ese sentido vamos a encontrar un resumen financiero, que es el estudio de factibilidad financiera. Este estudio se encarga de realizar un detalle de los egresos. Esos egresos están dados a partir de los costos operativos, de los gastos administrativos y de otros gastos que pueda llegar a tener la organización. Hace un resumen también de los ingresos que están dados a partir de las ventas operativas que desarrolla la empresa. Hace un cálculo de utilidades proyectadas netas, hace una verificación obviamente del pago de impuestos y una utilidad bruta final que se consigue una vez se desarrolle el ejercicio.
Ahora bien, nosotros debemos tener en cuenta que ese ejercicio precisamente de evaluación de los proyectos se puede presentar en cuatro distintos momentos. Una evaluación antes del proyecto, una evaluación dentro del proceso, una evaluación después del proceso y una evaluación de impacto. La evaluación antes del proceso es esa que nosotros estamos estudiando acá. Son los estudios de factibilidad que buscan validar que efectivamente se está desarrollando, se va a desarrollar un proyecto adecuado bajo un estudio que me permite a mí validar que efectivamente el mismo tiene las posibilidades de desarrollarse o puede llegar a generar utilidades y está ejecutándose en un escenario adecuado. Hay una evaluación dentro del proceso, es una vez se ha iniciado la ejecución de estas actividades, donde pues nosotros precisamente en esa planeación hemos establecido unos indicadores que me van a permitir a mí validar si voy por el buen camino, si necesito implementar o desarrollar acciones correctivas o de mejora que me permitan a mí corregir o cambiar ese rumbo. Hay evaluaciones después del proceso, estas evaluaciones después del proceso eh, es cuando culmina el proyecto y permiten identificar si el proyecto se llevó a feliz término de acuerdo a esos aspectos que se mencionaba o que mencioné en la sesión sincrónica anterior, es decir, que cumplimos con el objetivo del proyecto, el presupuesto y el plazo, ¿no? Y una evaluación de impacto que busca validar los resultados que tuvo el proyecto dentro del mercado, qué impacto tuvo en los consumidores, en los clientes, en el grupo o equipo social que lo desarrolló. Y esta evaluación de impacto, de cierta manera, es determinante para validar si ese resultado que se consigue del proyecto se puede mantener de manera permanente o se necesita realizar modificaciones al proyecto o, por el contrario, ejecutar proyectos totalmente distintos. Dentro de ese ejercicio de evaluación financiera del proyecto encontramos el concepto de flujos de caja. Esos flujos de caja es el ejercicio que ustedes están desarrollando en el curso, en esta actividad número 3. Simplemente es un detalle de los ingresos y los egresos que tiene un proyecto. Se hace una proyección de esos eh, ingresos para validar los resultados que puede llegar a alcanzar el mismo, obviamente a partir de una proyección. Encontramos el concepto de punto de equilibrio. Ese concepto de punto de equilibrio es el punto en el cual igualamos las cifras entre los ingresos que tiene la organización y los costos que tiene la empresa. De cierta manera, será ese punto en el cual la organización no tenga ni pérdidas ni ganancias y posiblemente pueda empezar a generar ganancias si mantiene esa proyección de ingresos. Y hay dos conceptos adicionales, la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Son criterios que permiten validar la retribución que va a tener eh, el proyecto a la inversión que se le realice. El valor presente neto es el elemento adecuado para realizar una evaluación de un proyecto porque sencillamente nos permite validar esa proyección del dinero que está presentado en esos flujos de caja proyectados al día de hoy, ¿no? Porque son dineros o son elementos que yo los tengo proyectados a futuro, pero como todos sabemos, el dinero tiene una depreciación frente al tiempo, tiene una pérdida de poder adquisitivo y es oportuno que nosotros tratemos de realizar ese cálculo sabiendo cuánto ese dinero proyectado representa el día de hoy. Bien, mis estimados estudiosos, esto ha sido las temáticas a tratar, a desarrollar el día de hoy. Recuerden, para quienes posteriormente se conecten a la sesión, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma y yo voy a estar allí pendiente a responder todas sus inquietudes. Muchas gracias por la atención y nos encontramos en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.